Muy bien, muchas gracias, Maggie. Nos metemos en otro tema de actualidad y en nuestra segunda entrevista de esta mañana. La Asociación Civil El Abrojo presentó el libro Ficciones Verdaderas. Lo tenemos por acá. Ahí pueden ver su portada. Un libro que relata historias y prácticas e intervenciones con niños, niñas y adolescentes en situación de intemperie social, que ya le vamos a preguntar a nuestra invitada qué significa este concepto. Ya la recibimos entonces, es la psicóloga y doctora en educación, Carmen Rodríguez, quien es una de las coordinadoras de este libro. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, es un libro, ficciones verdaderas. Quiere decir que son historias de verdad que han sido un poco modificadas para no identificar y además con el aporte de diferentes tiempos y diferentes interventores, por llamarle de alguna manera. ¿Qué intenta contarnos este libro? Bueno, este libro nos cuenta historias de la vida detrás de la línea de la pobreza. Una manera de nombrar que también la tomamos de otro libro, uruguayo, a cargo de Verónica Filardo y Denise Merkle, un libro que salió hace relativamente poco, que también narra, y este se suma de alguna manera a ese tipo de narrativas que intentan contar esas vidas que ocurren detrás de esa línea, la línea de la pobreza, que estamos muy acostumbrados a narrarla cuantitativamente. Nos preocupamos cuántos son, si cambió en el tiempo, si hay más, si hay menos, pero no siempre volvemos disponible a la sociedad, al ciudadano corriente, otra forma de contar, que no es el número, sino que son las vidas. Y entonces este libro cuenta la vida de niños y de adolescentes que viven detrás de la línea de la pobreza y que, como bien decías tú, elegimos esa manera de designar a la intemperie de lo social. Es decir, vemos a niños en la calle todos, ¿no? Vemos personas que viven en la calle, que están en la calle, y esa significación, bueno, gente de la calle, se suele decir. Bueno, nosotros intentamos sugerir que esa experiencia de habitar el territorio de la calle es una experiencia mucho más profunda que tiene que ver con vivir a una intemperie de lo social, en el sentido de que las sociedades actuales, y el Uruguay no está a salvo de eso, deja afuera a un conjunto muy importante de personas, que incluye a los niños, que incluye a los adolescentes, que quedan afuera de todo eso que debiera cubrirnos en lo social, bajo la forma de tener una casa, de tener un empleo, de acceder a la educación, de acceder a la salud. Es decir, vivir con ese techo que nos da la vida en sociedad a todos nosotros, que nos permite decir, bueno, estamos en una sociedad, estamos incluidos, formamos parte de esta sociedad, pero hay unos que quedan afuera de ese reparto, digamos. El objetivo, por lo que estás contando, es llevar la mirada o quizás develar una realidad que para muchos puede ser muy lejana, pero me pregunto cómo se hace para quienes compusieron esas voces, que también está interesante que lo cuentas, quiénes son, quienes relatan, para encontrar esa breve línea, ese equilibrio que está entre el derecho de la persona del anonimato total, pero a la vez lograr contar una historia que devele lo que se está viviendo. El libro las historias están contadas a través de la experiencia de quienes son educadores, quienes son trabajadores sociales, quienes son psicólogos, psicoanalistas, es decir, un montón de profesiones que están en contacto cotidiano con las personas que viven detrás de la línea de la pobreza, digamos. Bajo la forma de política pública, bajo la forma de una escuela, bajo la forma de un CAIF, de un club de niños, es decir, allí trabajamos miles y miles de uruguayos que todos los días cruzamos esa línea, no para evitarla, pero sí para desarrollar una tarea, una función social ahí. Entonces la historia, el libro cuenta las historias de estos niños, las vidas de estos niños, de estos adolescentes, desde la perspectiva de quienes trabajan con estos niños. Y ahí creo que intentamos que las maestras, los maestros, los profesores, los educadores de todo tipo, los técnicos se sientan de alguna manera, no digo identificados porque, bueno, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, ¿no? Pero sí que sientan que esa voz se cuenta, se narra. ¿Qué le pasa a un educador, a una maestra, cuando tiene en el aula a uno de estos niños que viven en la intemperie de lo social? ¿De qué se trata de educar a esos niños? ¿De qué se trata entrar en relación con esa experiencia de la vida detrás de la línea de la pobreza? Y la verdad
que en ese territorio de la política pública y de la educación hay muchos debates abiertos acerca de cuáles son los gestos, cuáles son las maneras, cuáles son los conceptos que tenemos acerca de por qué los niños viven como viven, hacen lo que hacen, se comportan como se comportan. Es decir, el libro intenta mover estas posiciones entre contar la vida de los niños que conocemos y a su vez contar nuestra propia vida de vivir trabajando allí, digamos. Y es un poco esa alternativa de los lugares lo que uno encuentra en los 7 relatos que se publican allí, que son producidos en el contexto de un programa, que es el programa Infancia del Abrojo, que trabaja hace más de 30 años, 33 años, cumplió el Abrojo hace poco. Y hace mucho tiempo que hemos dedicado la vida a esa tarea de ocuparnos de ver si esas personas que están a la intemperie de lo social, que viven detrás de la línea de la pobreza, a ver si podemos hacerles un lugar de este lado del techito, digamos. Bueno, ahí está. ¿Esto puede dar algún dato de cambiar el ángulo? Porque estamos hablando de sufrimiento, sí, ¿no? Sufrimiento derivado de la pobreza. Sí. El más injusto de los sufrimientos. El más injusto. Seguramente. Sí. Planes ha habido, trabajo hace mucho tiempo que se hace, el Abrojo hace más de 30 años, sí, está en el aniversario 33. Sí. Esto puede arrojar luz a por dónde deberían ir las políticas públicas, es decir, ¿se puede cambiar esa situación a nivel escala sí, país? Por supuesto, el libro es un libro profundamente político, ¿no? Es un libro que, por un lado, elige un lenguaje, que es el lenguaje literario, por eso la ficción, ¿no? O sea, somos todos técnicos y solemos escribir informes a los juzgados, psicodiagnósticos, usamos el lenguaje de lo técnico, pero acá en este libro declinamos de esa forma de hablar. Dijimos, no, vamos a hablar de otra manera. Vamos a recurrir a ese lenguaje más ficcionado, a la metáfora, a las emociones, a describir eso que vemos, a esas sensaciones. Pero esa opción por ese lenguaje, por esa forma de hablar, es una opción también de un posicionamiento político. Es decir, cómo tratamos a ese mundo de la exclusión con esa sensibilidad, con esa emocionalidad. Muchas veces decir, bueno, tenemos tantos niños atrás de la línea, es un lenguaje frío, ¿vieron? Es como que no conmueve ya. Sí. Lo repetimos, es una especie de lengua muerta, digamos. Lo decimos, pero nos cuesta sentir qué significa vivir. Entonces el libro intenta, desde una posición profundamente política, sugerir que para empezar a cambiar las políticas públicas tenemos que empezar por sentir esa experiencia de qué es vivir ahí. Es decir, nosotros lo decimos en el libro, lo tomamos de un autor que se llama Marc Augé, decimos, la pobreza es la fuente más evidente de la infelicidad de los niños y de los adolescentes. Y hacer política pública para alguno de nosotros es combatir las fuentes más evidentes de la infelicidad. Es decir, construir una sociedad más justa, construir una sociedad menos dolorosa, menos penosa, menos dañina para los niños, para los adolescentes, es combatir esas fuentes muy evidentes de la infelicidad. Porque es muy evidente que un niño con hambre no es feliz. Es muy evidente que un niño que pasa frío, que tiene que hurgar en un contenedor o en la basura para conseguir un alimento, que tiene que vérselas con el destrato cotidiano, con que no puede circular por el espacio público sin que lo miren raro, sin que haya toda una gestualidad urbana que le dicen, no, vos no sos de acá. Sí, que sin dudas, además, en tiempos de no post-pandemia, pero bueno, digamos la endemia, ahora que se empezó a acuñar ese término, seguramente esa situación se ha habido modificada, seguramente para peor. Claro. Aprovechando tu rol y todo el trabajo que ustedes hacen, justamente cómo ven esa situación hoy, cómo ven esa intemperie, cómo ven esa situación, sobre todo de los más chiquitos, que a veces son quienes son las víctimas directas, pero quienes menos pueden hacer oír su voz. Vemos un enorme sufrimiento. Además de ver, insisto, para dejar de lado un poco la cuantificación, que hay otros expertos que se dedican a eso, lo que uno registra es mucha angustia, mucho dolor, mucho trauma. Hay que recordar que la infancia es el tiempo del trauma también, es el tiempo de la alegría, ¿no? Es el tiempo de eso que uno rememora toda la vida, como los olores de la infancia, los juegos de la infancia, los cuentos de la infancia. Pero también calorcito del hogar. El calorcito del hogar, pero también la infancia es el tiempo de eso que nos daña de manera duradera bajo la forma de lo traumático. Entonces, lo que está en curso es un trauma social. Lo que está en curso es una afectación subjetiva
que esos mismos niños, cuando lleguen a ser hombres y mujeres, no olvidarán, vivirán con las marcas de esa injusticia social. Y vieron que yo digo injusticia social porque la primera cosa que tenemos que hacer para cambiar las políticas públicas, bueno, ya dije una, es poner un poco el corazón al servicio del problema y no enfriarnos, digamos, con la cuantificación. Pero otra cosa que tenemos que hacer es, hay una operación que hacemos que es como desubjetivar a las personas, es decir, no son semejantes. Uno ve a una persona en la calle, ¿no? Camina y ve a una persona en la calle. Si fuera un próximo, un amigo, uno igual, uno diría, ¿te caíste? ¿Qué pasó? ¿No? Tendría una reacción, sí. ¿Qué pasó? Te traigo algo. Sin embargo, seguimos. Sí. Si no, no podríamos vivir tampoco, ¿no? Si no, no podríamos vivir. Pero esa especie de anestesia que nos ponemos para poder vivir, tenemos que moverla un poco. Este libro quiere mover la modorra de esos acostumbramientos que todos tenemos para recordarnos que está bien, tenemos que poder vivir, pero también tenemos que poder recuperar la energía para combatir lo inadmisible, para despertarnos de esa especie de sueño en la que a veces estamos, como si no existiera ese mundo, ¿no? Sí. Carmen, ya tenemos que terminar y me gustaría terminar con una pregunta un poco más reciente. ¿Cómo impactó la pandemia en todas estas situaciones y también el abordaje que se pudo hacer? En más pobreza, en más dolor, en más penuria, en más dificultad de acceso. Lo que vemos una vez que se levanta la cortina de la pandemia, digamos, y empezamos a reanudar el lazo social, lo que vemos es un empeoramiento. Entonces, por supuesto que estamos convencidos que ahora se necesitan políticas públicas todavía más fuertes, más vigorosas, para frenar este efecto, porque acá hay que tomar una conciencia, y es que esto que les pasa a los niños ahora se perpetúa de generación en generación. Ellos son hijos de unas cuantas generaciones, es decir, esto se reproduce, se hereda. Y tenemos que tener políticas para frenar esa herencia. ¿Cómo conseguimos el libro? ¿Cómo podemos acceder? América Latina, la librería América Latina lo distribuye por muchas librerías de Montevideo y del interior. Muchas gracias, Carmen, por estos minutos. Esperamos haber arrojado, no sé, un poco de reflexión, de luz sobre estos temas que evidentemente sí, como sociedad tenemos anestesiados. Creo que muchas veces fruto de no saber manejar la sensibilidad, ¿no? Y no darle quizá un efecto con objetivo y con cumplimiento. Así que muchas gracias. A ustedes. Gracias. Cerramos entonces por aquí la entrevista. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Es momento de hacer la segunda pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.